Visitar Cuba puede ser una experiencia diferente en todos los sentidos. A esta isla o la amas o la odias. Tienes que estar preparado para la experiencia cubana, pues las cosas por acá suelen ser un poco diferentes. Hoy te traigo 10 curiosidades que tal vez no conocías de este hermoso archipiélago caribeño. Cuba es un museo viviente de coches clásicos. Cuando piensas en Cuba, probablemente lo primero que te viene a la mente son los famosos coches clásicos, como este que vemos aquí atrás. La mayoría de estos coches llegaron de Estados Unidos entre 1900 y 1950. Sin embargo, tras la Revolución Cubana, el panorama cambió. A partir de ese evento, los Estados Unidos crearon el conocido como bloqueo o embargo a Cuba. Aunque no es sorpresa ver últimamente autos muy modernos y de última generación en La Habana. ¿Cómo entran? ¿Quién sabe? Por ejemplo, por ejemplo, miren este Jeep que vemos aquí atrás. Bueno, yo soy un fanático de los carros así, junto a este típico auto que vemos en Cuba, que son los clásicos americanos de toda la vida. Miren qué bonito, pero bueno, este Jeep, wow, wow, wow. De esta manera los cubanos se quedaron con los coches que ya tenían y buscaron la manera de hacer que funcionen hasta la actualidad. La solución, utilizar partes de coches importados desde Rusia, país aliado del socialismo en aquel momento. Es muy común alquilar estos coches para dar un paseo por toda La Habana. Pues tienes que tener cuidado, pueden pedirte hasta 80 euros, aunque lo más normal es pagar entre 40 y 60. Quiero echar mis besos de la alma. Guantanamera, qué linda es Guajira, Guantanamera, para que la goces, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cuba también es conocido como el paraíso de los amantes de los puros. Ha quedado claro que Cuba tiene buenos mecánicos, pero todavía mejores puros. La isla tiene la fama de producir algunos de los mejores tabacos de todo el planeta. Su puro más famoso es el habano y su calidad es inigualable en todo el mundo. Esto se debe a que el clima específico en Vuelta Abajo, en la provincia de Pinar del Río, es el especial para esto. Las hojas empleadas en su elaboración son lo mejor de esta zona. Sin embargo, en Cuba se fabrican otros puros que no son habanos. El habano es una denominación de origen y solo reservada a los puros fabricados en Cuba conforme a las normas de cultivo y producción establecidas por el Consejo Regulador. Como curiosidad, el 90% de los puros cubanos se venden al gobierno. El resto puede ser vendido de forma privada por los tabacaleros. Y miren esto que encontré acá. Ahora, aunque cambiemos un poco de tema, es esto que encontré, que parece que este edificio antiguamente era como algún banco o algo y dice For Night Deposits Safety Service Security. Parece que, bueno, no sé, si algunos de ustedes saben, como que por alguna manera metían el dinero aquí en la noche, no sé por qué razón, pero al parecer esto era de algún banco. Vamos a ver, nos estamos yendo un poco de tema, pero es que ahora me llamó muchísimo la curiosidad de qué edificio. Esto era algún banco, en su momento era algún banco, estoy casi seguro. Bueno, actualmente dice Banco de Crédito y Comercio, pero estoy casi seguro que en su momento fue algún banco. Aquí en Cuba tenemos edificios también de, por ejemplo, el Scotiabank, tenemos edificios también de este Bank of New York. Hay muchísimos bancos americanos, o también canadienses, europeos, que existían antes y aún se mantienen los edificios, de hecho con su nombre. Vamos a ver si un poquito más adelante en este video les muestro, por ejemplo, la sede del antiguo Scotiabank, a ver si nos hace camino a lo largo de la grabación de este video. Ya, que nos desviamos un poco del tema y me pongo a contarles otra historia. Ustedes saben que yo me enredo. Hoy hay muchas marcas de habanos, pero la más famosa es la Cohiba, la cual fumaba Fidel Castro y otros personajes emblemáticos como Michael Jordan. Eso sí, ten cuidado porque en las calles intentan venderte de esta marca, pero falsificada. Una de las curiosidades de Cuba más sorprendentes.
Otra que te voy a traer ahora, por ejemplo, ¿sabías que Bacardí nació en Cuba? Un Cuba libre, por favor. Sin duda, este cóctel es el más famoso del mundo y su ingrediente principal, el original, es el ron Bacardí. Este licor también es un emblema de Cuba, ya que el 4 de febrero de 1862 la familia Bacardí compró una destilería y crearon sus propias mezclas hasta que consiguieron la combinación perfecta para este ron tan famoso. El Bacardí nació en esta isla y es algo que muy pocas personas saben, pero se mudó antes del triunfo de la revolución a Puerto Rico. Luego Fidel asumió el poder de la isla e intentó nacionalizarlo, pero bueno, ya no pudieron. Igual hay una historia muy larga con Habana Club, los derechos del uso del nombre Habana Club, o sea, un chisme larguísimo que bueno, algún día cuando prepare bien el video y logramos juntar tomas de la destilería original que se encontraba en Santiago de Cuba, voy a hacerle a ustedes un video muy bueno acerca de Bacardí y Habana Club. Es que bueno, en Cuba claramente como no puede haber Bacardí, no es legal o no puede entrar a la isla, lo que sea, en Cuba el Cuba Libre se hace con Habana Club. El gobierno controla el acceso a los alimentos en Cuba. ¿Qué alimentos comprarías si solo tuvieras aproximadamente $20 al mes? Es obvio que el dinero no alcanzará para la mayor parte de las cosas. Cuando los productos llegan a la bodega empieza una disputa para conseguir comida, porque llega muy poco claramente. Si conversas con los cubanos te darás cuenta de que esta es una de las principales dificultades y preocupaciones que atraviesan. Por eso cada hogar tiene una libreta de racionamiento. Solo así los cubanos pueden acceder a una ración específica y permitida de comida para cada ciudadano. Esto es uno de los temas más controversiales que te puedes encontrar en Cuba, es el tema del racionamiento de la comida, ya que algunos dicen que bueno, es muy bueno porque así todo el mundo alcanza para la comida y otros dicen y lo catalogan como un método de control por parte del gobierno para así poder de alguna manera manejar a las personas o controlar a las personas a través de lo principal que es la comida. Entonces déjame por ahí abajo por los comentarios qué es lo que tú opinas acerca de esto. Y para los que no entienden, por ejemplo, es como una libretica, tal vez muchos de ustedes no sepan lo que es, y es como una pequeña libretica que te dan al año con aproximadamente unas cuantas páginas en las cuales vienen la comida que te va tocando por mes según la cantidad de personas que hay en la casa. Por ejemplo, si en una casa viven 4 personas, tienen acceso a 4 panes diarios, a determinada cantidad de arroz, a determinada cantidad de frijoles, a determinada cantidad de azúcar, sal, etcétera, 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 etcétera. Aunque sí con los años creo que eso ha ido disminuyendo paulatinamente, ya que bueno, la crisis se agudiza cada vez más, entonces cada vez son menos los productos que te puedes encontrar en la libreta. Antes venía hasta pescado, yo creo que ya no viene ni pescado ya. Cuba es la isla más grande del Caribe. Entre más de 7.000 islas que conforman el Caribe, Cuba es la más grande. La isla principal, o sea, tiene unos 1.250 kilómetros de longitud y es la 17ª más grande de todo el mundo. En su territorio encontrarás de todo, desde ciudades interesantísimas como La Habana, Trinidad o Cienfuegos, hasta playas paradisíacas como Varadero o la de los Cayos cubanos. Y es que, caballero, a pesar de la situación fuerte económica, política, social que tiene la isla, no podemos negar que este país es un paraíso terrenal. Literalmente las playas son espectaculares, las ciudades como originales como La Habana, Trinidad son muy bonitas, aunque bueno, La Habana ustedes saben que está descocotada, como se puede decir de alguna manera, pero bueno, esperemos que esto no se mantenga por mucho tiempo y que en algún punto de la historia esta ciudad vuelva a brillar como lo hizo en algún momento. Pero no puede suceder que la situación económica, la situación política del país opaque la belleza natural que tiene esta hermosa isla, la más grande y para mí la más linda de todo el mundo. Bueno,
Bueno, y para refrescar un poco también, ya que hoy estamos haciendo un pequeño recorrido por La Habana, al mismo tiempo de que les cuento curiosidades, estamos aquí en la fortaleza del Castillo de la Real Fuerza, una de las primeras fortalezas que tuvo esta ciudad, desde donde, bueno, también tenemos unas visuales espectaculares de lo que viene siendo el casco histórico de la ciudad. Y justo aquí adelante tenemos la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, que es la fortaleza más grande construida por España en América. Tiene un largo de unos 700 metros y 240 metros de ancho, o sea, bueno, es que La Habana era la ciudad, quizás una de las ciudades más importantes que tenía España fuera de su territorio allá en la península ibérica. Entonces La Habana no merecía menos que la fortaleza más grande que ha construido España en América, claramente para proteger todos los grandes tesoros que esta ciudad albergó en su momento. Y bueno, aquí adelante tenemos el morro, que era el que guiaba a los faros. Fíjense que tenemos protección por allá, tenemos protección por allá, tenemos protección por acá y hay protección más allá en otra fortaleza que hay. Y bueno, a lo largo para las playas del este también hay otras fortalezas, y para la zona del Vedado, incluso hasta el río Mendares, que tenemos el Torreón de la Chorrera, para que ustedes se imaginen la cantidad de protección que le ponían los españoles a La Habana. Y es que todos los tesoros literalmente que entraban y salían de América pasaban por La Habana sí o sí. O sea, yo me imagino que la bahía de La Habana es una bahía de bolsa, entonces todos los barcos pasan por aquí y ya luego para allá la bahía se abre, pero todo, absolutamente todo tenía que pasar por aquí. Entonces, si algún barco intentaba entrar a La Habana, ya por aquí, los cañones, por allá también, los cañones, y nadie salía ahí. Aunque bueno, los ingleses lo lograron, ¿eh? Entonces creo que amerita hacerles un video acerca de la invasión inglesa a La Habana. ¿Se imaginan ustedes Cuba ahora siendo como parte de la Commonwealth del Reino Unido? No sé, ¿qué creen ustedes? Yo hablando inglés, hi guys, I'm here in Cuba. Tomorrow I'm going to London. Qué bobería me cae. Otra curiosidad, ¿qué significa la palabra Cuba? Esta isla fue bautizada como Cuba durante la colonización española en el siglo XV. Se le atribuyen dos significados al nombre de esta isla. El primero se lo relaciona con la palabra cubao, que significa tierra fértil. Sin duda, tendría mucho sentido por la gran diversidad que hay en el país. El segundo se le asocia con la palabra Coabana, que se traduce como gran lugar, aunque también le apodan el cocodrilo. Si te fijas, esta isla tiene una forma de animal desde arriba. Si te fijas bien en el mapa, esta isla tiene una forma de este animal en el mapa, si miras bien en los mapas. Otra curiosidad que tiene Cuba, aunque bueno, es una curiosidad, problema, o como quieran llamarle, es el internet. Y es que si vienes como extranjero, debes recargarte la paciencia a la hora de buscar internet en la isla. Esta herramienta apenas llegó al país a terminar los años 90 por las restricciones del gobierno y la falta de capital. Los cubanos esperaron muchos años hasta que finalmente en el 2015 se implementaron los puntos de acceso Wi-Fi público, aunque el Wi-Fi solo llegó a 35 lugares. Parece una buena noticia, pero también tenemos que advertirte que muchos sitios web están restringidos por el mismo gobierno. Lamentablemente, esto puede dificultar su conectividad a las páginas que frecuentas. Para el 2008 ya eran 500 puntos de acceso en toda la isla. Sigue siendo un bajo número, tenemos que decirlo. El internet es de las curiosidades de Cuba más frustrantes. Pero bueno, si vienes como extranjero, conseguir una SIM card es bastante difícil, ya que las oficinas de Texas no tienen SIM card, tienes que comprarla desde afuera a un precio altísimo, algo así, por ejemplo, como 5 GB, 20, 25 euros, o sea, súper caro. Encontrar un hotel es casi tan difícil como conectarse a la Wi-Fi. Espero que no hayas perdido toda la paciencia con el Wi-Fi, porque necesitarás mucho más a la hora de buscar hoteles. Ya lo notarás a la hora de realizar reservas, y es que hay muy pocos hoteles en el país. Así que la mayor opción es buscar una casa de renta privada. Y es que bueno, muchos extranjeros prefieren buscar la opción de casa de renta, ya que tienen un contacto más directo con el cubano, tienes un contacto más directo con la comida que puede haber en este país. O sea, tienes un contacto más directo con la cultura cubana de verdad. Y si vas a un hotel, bueno, básicamente es como estar en tu país. Aunque bueno, sí depende de ti el tipo de comodidad que quieres buscar a esa hora.
Si la política de Cuba es compleja, imagínense sus dos monedas. Es de las curiosidades más interesantes que tiene esta isla. El CUP, pesos cubanos, y el CUC, pesos cubanos convertibles, eran las dos divisas que se utilizaban en Cuba desde 1994 hasta el 2021. La segunda era específicamente casi para el turista, ya que era la moneda que podía utilizar en Cuba. Hoy el CUC ha sido sustituida por una moneda virtual llamada MLC, moneda libremente convertible. Esta divisa también acepta francos suizos, pesos mexicanos, yenes japoneses, libras esterlinas o dólares canadienses. Cuando realices un pago podrás hacerlo en efectivo o con tus tarjetas de débito o crédito, pero no pueden provenir de un banco americano y nada de dólares. Y por supuesto, no hay que olvidar que el peso cubano no tiene valor alguno en el exterior. Eso es un intento del gobierno para que los ciudadanos consigan monedas extranjeras. Los cubanos prefieren que les pagues en euros, aunque debes contar con CUP a la mano para pagar algunos servicios como buses, heladerías, restaurantes, etcétera, etcétera. Otra curiosidad que no quería dejar de decirles es acerca de la bandera entre Cuba y Puerto Rico, ya que muchas personas a veces se confunden. Si tuviera frente a ti la bandera de Puerto Rico y la de Cuba, ¿las reconocerías? Es difícil a primera vista porque son muy parecidas. Para empezar, en la bandera de Cuba el triángulo de la izquierda con la estrella blanca es rojo y luego las franjas siguen ese orden: azul, blanco, azul, blanco y azul. Cada color tiene un significado importante para los cubanos. Las líneas azules representan las divisiones de la isla central, occidental y oriental. Las blancas simbolizan la pureza de su independencia. El triángulo rojo hace referencia a la libertad, equidad, fraternidad y a la sangre de la lucha independentista. Por último, la estrella solitaria fue sacada de la bandera estadounidense, específicamente del estado de Texas, y se dice que es la que alumbra el camino a la libertad. Todo un poema impregnado en la bandera de Cuba.